Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Autoridad espiritual. Satanás no tiene temor de nuestra predicación de la palabra de Cristo. Sin embargo, tiene mucho miedo de que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. El conflicto del universo está centrado en quién tendrá la autoridad, y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de que atribuyamos autoridad a Dios. La mayor de las demandas de Dios sobre el hombre no es que lleve la cruz, sirva a otros, haga ofrendas, o se niegue a sí mismo. La mayor de las demandas sobre el hombre es que obedezca. Para que la autoridad se exprese debe haber sujeción, y si ha de haber sujeción, el yo debe ser excluido. Como siervos de Dios, no se nos da la opción de encontrar trabajo que hacer. En cambio, hemos de ser enviados por Dios a trabajar. Cuando hayamos entendido eso, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de los cielos. La autoridad en el mundo se verá cada vez más minada hasta que, finalmente, toda autoridad en el mundo será derrocada y la iniquidad gobernará. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra, porque en esa persona mora el principio satánico. Solamente aquel que está bajo autoridad puede estar en autoridad. Por tanto, donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser descubrir quiénes son aquellos a los que Dios quiere que nos sujetemos. Cuando comenzamos por primera vez a seguir al Señor, estamos llenos de actividad y nos quedamos cortos de obediencia. Entonces, a medida que avanzamos en la espiritualidad, nuestros actos gradualmente disminuyen hasta que estamos llenos de obediencia. Así, a medida que la obediencia del hombre aumenta, sus actos disminuyen. No hay autoridad excepto de Dios. Al remontar toda autoridad hasta su fuente, invariablemente terminamos en Dios. Siempre que algunos hermanos en Cristo se reúnen, inmediatamente encaja en su lugar un orden espiritual. Solo después de haber sabido a quién estamos sujetos, naturalmente encontramos nuestro lugar en el cuerpo. Desgraciadamente, ¿cuántos cristianos hoy no tienen ni la menor idea con respecto a la sujeción? Desde la caída, el desorden ha prevalecido en el universo y la mayoría sostiene la opinión de que nosotros, sin la ayuda de Dios, podemos distinguir el bien del mal y juzgar lo que es bueno y malo. Parecemos saber más que Dios. Esta es la necedad de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa que rebelión. Al igual que la fe es el principio mediante el cual obtenemos vida, así la obediencia es el principio mediante el cual practicamos esa vida. A fin de recobrar la autoridad, primero ha de ser restaurada la obediencia. Sin embargo, muchos han cultivado el hábito de ser la cabeza sin haber conocido nunca la obediencia. Quien no está sujeto a la autoridad finalmente será esclavo de aquel que sí obedece la autoridad. Lo que se origina del hombre es fuego extraño. No requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer la autoridad de Dios. Solamente el verdadero servicio es iniciado por Dios. La autoridad espiritual no es algo que uno obtiene mediante el esfuerzo. La da Dios a quien Él escoge. ¿Qué diferente es la autoridad espiritual a la autoridad natural? Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo libera aún más. Solamente los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y liberar vidas.
Las personas que caminan por la razón y por vista van por el sendero de la razón. Solo aquellos que obedecen la autoridad por fe pueden entrar en Canaán. Nadie que siga la razón puede andar por el sendero espiritual, pues está por encima y más allá del razonamiento humano. La autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna. Ya que la autoridad no puede ser establecida sin obediencia, Dios creó dos tipos de seres vivos para este propósito. Pero Dios no pudo establecer su autoridad en los ángeles que se rebelaron ni en la raza adámica que cayó. Por consiguiente, se alcanzó una armonía perfecta dentro de la deidad en que la autoridad sería establecida en la obediencia al Hijo de Dios. Cuando el Hijo dejó la gloria, no quiso regresar sobre la base de sus atributos divinos. Por el contrario, él deseó ser exaltado como un hombre. Jesús fue exaltado por Dios después de haber sido obediente. De igual manera, Dios quiere afirmar este principio de obediencia en nosotros ahora, para que también seamos dignos de ser exaltados en el día venidero. Nuestra utilidad no está determinada por si hemos sufrido o no, sino más bien por cuánta obediencia hemos aprendido mediante ese sufrimiento. Aunque una deficiencia para sentir el pecado priva a la persona de vivir como un cristiano fiel, la falta de capacidad para sentir la autoridad la descalifica para obedecer. Dios mismo no desbancará la autoridad delegada. Por el contrario, Él ha escogido ser limitado por la autoridad que Él ha delegado. La primera fase de la obra de Dios es hacerse a sí mismo cabeza de Cristo. La segunda fase es hacer a Cristo la cabeza de la Iglesia. Y la tercera fase es hacer del reino de este mundo el reino de nuestro Señor. La primera fase ya ha sido lograda y la tercera aún falta por llegar. En la actualidad estamos en la fase media. Hoy día el problema en la iglesia es que todos desean tener todo en ellos mismos y se niegan a aceptar la provisión de otros miembros. Esto crea pobreza en el individuo al igual que en la iglesia como cuerpo. Solamente aceptando las funciones de otro y su autoridad podemos recibir la riqueza del cuerpo entero. Al igual que es mediante la sumisión que entramos en posesión de la riqueza que Dios ha dado, así mediante nuestra insubordinación existe pobreza. Con frecuencia malentendemos la autoridad como algo que nos oprime, nos hiere y nos molesta, pero Dios no tiene ese concepto. Él usa la autoridad para suplir nuestra carencia. Su motivo para instituir la autoridad es otorgarnos sus riquezas y suplir las necesidades de los débiles. Dios nos da sus riquezas de modo indirecto, poniendo hermanos y hermanas por encima de nosotros en la iglesia que están más avanzados espiritualmente, a fin de que podamos aceptar su juicio como el nuestro. Esto nos permite poseer la abundancia de ellos sin tener personalmente que pasar por sus experiencias dolorosas. Dios ha depositado mucha gracia en la iglesia. Al reconocer nosotros a esas autoridades, esas riquezas pueden ser liberadas. Cuando eso sucede, la abundancia de cada miembro se convierte en la abundancia de todos. Quienes prestan oído a la autoridad directa de Dios, pero siguen rechazando la autoridad delegada, siguen estando, a pesar de todo, bajo el principio de la rebelión. Cada vez que uno habla contra otro significa una pérdida de poder, y esa pérdida de poder es mayor cuanto la desobediencia se manifiesta en palabras, contrariamente a dejarla permanecer oculta en el corazón. Solamente quien conoce a Dios se conoce verdaderamente a sí mismo. Anteriormente, yo tenía muchos argumentos para apoyar mis muchos pensamientos, pero ahora no tengo argumentos porque he sido hecho cautivo. Como cautivo no tengo libertad, porque un esclavo solo acepta los pensamientos de su amo y no ofrece sus propias opiniones. Por consiguiente, solo aquellos que han sido hechos cautivos por Cristo aceptan los pensamientos de Dios y no ofrecen ningún consejo propio. Siempre que hay una iglesia en esta tierra que verdaderamente obedece la autoridad de Dios, hay el testimonio del reino. Y ahí Satanás es derrotado. En el pasado encontrábamos libertad de vivir por nosotros mismos. Ahora encontramos verdadera libertad en que nuestros pensamientos hayan sido llevados cautivos por Dios y llevados a la obediencia de Cristo. Al perder nuestra libertad, ganamos la verdadera libertad en el Señor. Solamente Dios debería recibir nuestra obediencia sin condiciones y sin medida.
Cualquier persona puede recibir solamente obediencia con condiciones. Además, aunque deberíamos someternos a cualquier persona que haya recibido autoridad delegada de Dios, deberíamos desobedecer cualquier orden que le ofenda a Él. La obediencia está relacionada con la conducta, es relativa. La sumisión está relacionada con la actitud del corazón, es absoluta. ¿Cómo podemos juzgar si una persona es obediente a la autoridad? Primero, una persona que ha conocido la autoridad tratará naturalmente de encontrar autoridad donde quiera que vaya. Segundo, una persona que ha conocido la autoridad de Dios es suave y tierna, tiene temor a estar equivocada y por eso es suave. Tercero, a una persona que ha conocido la autoridad nunca le gusta estar en autoridad. Quien es verdaderamente obediente siempre tiene temor a cometer un error. Cuarto, una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene su boca cerrada, no habla descuidadamente porque en su interior hay un sentimiento de autoridad. La medida del conocimiento que uno tiene de la voluntad de Dios es la medida de su autoridad delegada. Nadie puede saber cómo ejercer autoridad hasta que su propia rebelión haya sido tratada. Por tanto, uno no puede ser una autoridad delegada hasta que haya aprendido a estar bajo autoridad. Toda autoridad es establecida por Dios, por tanto ninguna autoridad delegada necesita tratar de asegurar su autoridad esforzándose con los hombres, porque cuanta más autoridad nos haya otorgado Dios, mayor libertad otorgaremos a otras personas. Cuando la autoridad delegada que se le ha otorgado está siendo probada, no haga nada, no hay necesidad de apresurarse, de esforzarse o de hablar por usted mismo. Si su autoridad realmente proviene de Dios, quienes se oponen a usted verán su camino espiritual bloqueado y no habrá más revelación para ellos. La autoridad y la autodefensa son incompatibles. La reivindicación siempre debería provenir de Dios. Quienes están molestos y abrumados por palabras de calumnia demuestran que no son adecuados para ser una autoridad delegada. La autoridad que se obtiene mediante la lucha no es autoridad dada por Dios, ya que su reino no es de este mundo. Sus siervos no necesitan luchar por el establecimiento de ella. Si Dios da revelación a una persona, su autoridad está establecida, pero cuando la revelación de Dios se retira, el hombre es rechazado. Si Dios está dispuesto a darnos revelación y a hablarnos, si tenemos comunión con Él cara a cara, nadie puede eliminarnos. La revelación es la evidencia de la autoridad. Si nos esforzamos, eso solo demuestra que nuestra autoridad es totalmente carnal, oscura y vacía de visión celestial. Un siervo fiel, aunque sea personalmente rechazado y menospreciado por otros, llevará las cargas de muchos. Los israelitas se rebelaron contra Moisés y sin embargo él llevó sus pecados. Ellos se opusieron y le rechazaron, pero él siguió intercediendo por ellos. Si nos interesamos solo por nuestros propios sentimientos, no podremos llevar los problemas de los hijos de Dios. Dios tiene un pensamiento, establecer su propia autoridad. Nosotros mismos no tenemos autoridad alguna, solo somos representantes de su autoridad. Por tanto, necesitamos aprender por una parte a someternos a Dios y por otra a representarlo a Él. La autoridad de una persona está basada en su ministerio y su ministerio a su vez está basado en la resurrección. Si no hay resurrección, no puede haber ministerio, y si no hay ministerio, no hay autoridad. Nadie que esté en autoridad debería permitir nunca que la autoridad de otra persona sea dañada a fin de establecer la suya propia. Cuanto más conozca la persona sobre estar en autoridad, más capaz será de mantener esa autoridad. ¿Cómo se sabe si uno es una autoridad calificada? Si la autoridad que posee no puede ser ofendida, entonces usted no está calificado para estar en autoridad. No imagine que puede ejercer libremente la autoridad porque haya sido usted designado por Dios. Solamente los obedientes están capacitados para estar en autoridad. Que nadie se defienda o hable por sí mismo. Cuanto más bajo se postre delante de Dios, más rápidamente Dios reivindicará a esa persona. Dios da autoridad solamente a quienes son conscientes de su propia incompetencia. Cuando nos elevamos a nosotros mismos, somos rechazados por Dios. Los hombres deben postrarse delante de Dios, entonces Él puede usarlo. En el futuro tribunal de juicio de Cristo,
Hasta los humildes quedarán muy sorprendidos, y si esto es cierto, ¿cuán mayor será el horror de los orgullosos en ese día? Debemos tener una conciencia de nuestra propia incompetencia, porque Dios utiliza solo a lo inútil. Estar en autoridad requiere que uno sea capaz de escalar alto, de no tener temor a la soledad y de ser santificado. Ahora haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Mi buen Señor y Rey, te pido poder reconocer tu autoridad en forma absoluta y definitiva, primero sobre mi vida y sobre todo aquello que me haga saber. Quita de mí todo orgullo y sobreestima por recibir de tu autoridad, y permíteme solo ejercerla de acuerdo a la guía del Espíritu Santo en el momento que tú lo indiques, en absoluta y total obediencia. A eso aspiro, Señor, para rendirte toda gloria y honor. Dame fuerzas en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email efraimpedrobutinsky, todo junto en minúscula con y después de la t, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 20-27. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico 10, 1 y 2. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. San Mateo 28:18. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. San Mateo 7, 20-23. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. San Marcos 1:22. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
San Juan 19, 10 y 11. Así pues, ténganos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. San Marcos 16:20. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.